Lo que pareciera una simple salida de casa puede convertirse en un viaje del que no hay retorno, en una pesadilla envuelta en dolor, misterio y sombrías situaciones que, durante mucho tiempo, parecieron totalmente inexplicables. ¿Qué sucedió realmente con Janet de Palma? Una chica que, con tan solo 16 años, se topó con la maldad en carne viva, convirtiéndose en el blanco de uno de los crímenes sin resolver más enigmáticos en el noroeste de los Estados Unidos. Para conocer esta historia, remontémonos en el tiempo hasta hace ya 50 años. Corría la tarde del 7 de agosto de 1972. Janet le avisó a su mamá que tomaría un tren para visitar a una amiga. La joven de 16 años salió de su casa ubicada en Clearview Road, un barrio de clase media alta situado en la idílica ciudad de Springfield, New Jersey. Unas horas más tarde, ya avanzada la noche de ese 7 de agosto, los padres de Janet se enteraron de que ella jamás llegó a la casa de su amiga. No se comunicó en ningún momento con ellos y mucho menos regresó a su propio hogar. Fue entonces que denunciaron la desaparición de su hija ante las autoridades. En esos momentos, los padres de Janet nunca imaginaron que pasarían 6 largas y tormentosas semanas para que se supiera algo de ella. Esta es parte de la historia de Janet de Palma. Janet Christine de Palma nació el 3 de agosto de 1956. Fue una de las 5 hijas de Salvatore y Florence de Palma, una pareja que, en total, procreó 5 hijas y 3 hijos. De las 5 hijas, Janet era la menor. La corta vida de Janet transcurrió en Springfield Township, un suburbio ubicado en el condado de Union, en New Jersey. Tanto Janet como sus hermanos fueron educados dentro de una familia de origen italiano, considerada de clase media alta y regida bajo devotas creencias cristianas. De acuerdo con lo que se conoce hasta el día de hoy, la casa en la que Janet y su familia vivían era una bella residencia desde la cual podía apreciarse el horizonte de Manhattan. Pero, contrario a la ajetreada y ruidosa vida de la Gran Manzana, Springfield era una ciudad apacible, alejada del bullicio y con bajos, por no decir nulos índices de criminalidad. Tan solo 4 días antes de que Janet desapareciera, celebró su cumpleaños número 16 en una tranquila y hogareña fiesta, pues, debido a la fe que le fue inculcada, una fiesta como la conocemos o como solemos imaginarla estaba fuera de los planes de la familia de Palma. Como parte de los pocos datos conocidos acerca de la personalidad de Janet, se ha mencionado que era una chica que ponía en práctica los principios de su fe. No así, se ha registrado también que una parte de ella solía rebelarse en ocasiones, por decirlo de alguna forma. Según la versión oficial, el martes 19 de septiembre de 1972, un perro escapó del conjunto de apartamentos llamado Baltus Roll Gardens, en Springfield, complejo ubicado cerca de una antigua cantera de roca llamada Howdale, mejor conocida por los lugareños como los Dientes del Diablo. Cuando el perro regresó, dejó caer sobre el césped de uno de los edificios algo que estremecería a su dueña y que, a simple vista, no podía precisarse qué era. Sorprendentemente, se trataba de un antebrazo humano en avanzado estado de descomposición. Lo antes posible, la dueña del perro llamó a la policía para informarles del estremecedor hallazgo. Agentes de la comisaría local se trasladaron a la zona y comenzaron a registrar el terreno. Lo que encontrarían estaba muy lejos de lo que podían predecir. En lo alto de un acantilado con vista a la cantera Howdale, hallaron un cuerpo inerte. De acuerdo con los reportes oficiales, a primera vista era muy difícil saber si se trataba de un hombre o de una mujer. No obstante, conforme comenzó el análisis de la escena, se confirmó que se trataba de una joven mujer. El cuerpo se encontraba boca abajo, con el brazo izquierdo colocado debajo de la cabeza y con la evidente ausencia del brazo derecho.
lo cual confirmaría que el cuerpo encontrado correspondía a aquel que el perro había descubierto. Pero eso era tan solo el principio. La información que comenzó a circular acerca de lo que se creía fue encontrado alrededor del cuerpo resultaba sumamente desconcertante. Aunque en este punto del relato las descripciones difieren entre sí, muchos de los testimonios coinciden en que en torno al cuerpo se hallaron troncos dispuestos en un perímetro que formaba el contorno de un ataúd, así como varias cruces improvisadas dentro de esa área. Algunos residentes aseguraron tiempo después que los restos encontrados se hallaban sobre el trazo de un pentagrama y que, asimismo, podían observarse restos de otros animales en las proximidades. No así, estas afirmaciones fueron desmentidas por la policía. La posición en que la joven yacía, así como los supuestos elementos hallados a su alrededor, sorprendieron enormemente a las autoridades a cargo del hallazgo. Y muy pronto el descubrimiento sería motivo de conmoción entre los habitantes de Springfield y por supuesto de la familia de una joven que llevaba ya 6 semanas desaparecida. Su nombre era Janet de Palma. Tiempo después, los registros dentales del cuerpo encontrado confirmaron su identidad. Se trataba de Janet Christine de Palma, de tan solo 16 años. En los análisis llevados a cabo por el FBI, solo pudieron encontrarse cabellos de Janet en la tierra y la ropa, tanto interior como exterior, recolectada de la escena. Es decir, no se encontró ningún rastro de otro ADN. Esto considerando la tecnología genética existente en esos años. Además, en la ropa de la joven fueron halladas algunas manchas que se creyó podían ser sometidas a exámenes concluyentes de rastros hemáticos o semen. Sin embargo, estas manchas estuvieron expuestas al medio ambiente, lo cual provocó un mayor deterioro y descomposición de las mismas, haciendo imposible obtener información útil, por lo menos en esos momentos. Un dato importante es que en el cuerpo de Janet no se encontró presencia alguna de sustancias ilícitas. No obstante, logró identificarse un elevado nivel de plomo en los restos, lo que por ese entonces tampoco tuvo una respuesta precisa y que pudo deberse a algún tipo de intoxicación. Respecto a la causa del deceso de Janet de Palma, no hubo conclusiones concretas. No se hallaron marcas de heridas punzocortantes ni de balas o cualquier otro tipo de fractura o rotura en sus huesos. En el informe forense se indicó que la posible causa del deceso fue estrangulamiento, y por esa razón, la oficina del fiscal del condado de Union consideró el caso como un homicidio sin resolver. Cuando la investigación de los hechos comenzó, la policía de Springfield recibió información acerca de un vagabundo que vivía en el bosque, precisamente cerca del área de la cantera de roca en la cual fue encontrada Janet. Este vagabundo era conocido como Red, rojo, y la posible pista consistía en que, luego de la desaparición de Janet de Palma, dicho hombre había huido del lugar en el que vivía en los adentros del bosque. En un inicio, este probable indicio llamó la atención de las autoridades, pero en última instancia se decidió que ese hombre no tenía relación alguna con lo sucedido. Habían transcurrido aproximadamente 2 semanas desde el lamentable hallazgo, cuando en distintos periódicos locales y de gran alcance como el New York Daily News, comenzó a circular información en la que se aseguraba que Janet de Palma pudo ser víctima de un sacrificio con tintes ocultos, mismo que habría sido llevado a cabo, según estas aseveraciones, por un grupo de satanistas o de brujas locales que operaban dentro de la reserva Watchung en el condado de Union, New Jersey. El 29 de septiembre de 1972, en un artículo publicado por el Elizabeth Daily Journal, se afirmaba que la investigación sobre lo sucedido con Janet se centraba en elementos de brujería negra, e incluso aseguraban que luego de haber revisado las fotografías de la escena del crimen, las autoridades creían que este pudo haber sido resultado de un sacrificio. Se considera que esta fue la primera publicación de la prensa en la que se vinculó la muerte de Janet con la brujería y el satanismo.
En el Daily Journal, un diario que actualmente ha desaparecido, integrantes del cuerpo de búsqueda que localizó a Janet declararon que cerca del cuerpo encontraron algunas piezas de madera cruzadas en el suelo, sobre la cabeza de la joven. Y asimismo, según estos testimonios, más trozos de madera enmarcaban el cuerpo como un ataúd. Y es que justamente los rumores en torno a un aparente ritual oscuro se sustentaban en la supuesta presencia de objetos y símbolos extraños en el área en la que fue encontrada sin vida Janet de Palma. Sumado a esto, una declaración realizada por el reverendo James Tate, pastor de la iglesia a la que asistía la familia de Palma, reforzó la hipótesis de un posible ritual espiritista relacionado con la muerte de Janet. El 4 de octubre de 1972, el reverendo Tate declaró en una entrevista con el New York Daily News que los discípulos del diablo le habían quitado la vida a Janet, según dijo, cuando ella intentaba difundir la buena palabra acerca de Jesucristo. Por esas fechas, diversos medios aseguraban, o más bien especulaban acerca de los tintes ocultistas del asesinato de Janet de Palma. Algunos incluso aseveraban contar con fuentes fidedignas que confirmaban la participación de adoradores satánicos adolescentes en lo sucedido. Para comprender el curso de los hechos, es necesario atender al contexto en el que se presenta la desaparición y hallazgo de Janet de Palma. En 1969 fue publicada en los Estados Unidos la Biblia satánica de Anton LaVey. Tan solo un año antes, en 1968, la película Rosemary's Baby tuvo un rotundo éxito en los cines de ese país, alcanzando altos niveles de popularidad y ganando importantes nominaciones y premios. A esto sumemos que el 8 de agosto de 1969 tuvieron lugar los terribles asesinatos llevados a cabo por la familia Manson en Los Ángeles, California. En el plano local, el 9 de noviembre de 1971 fueron cometidos los asesinatos de la familia List, acontecidos en Westfield, New Jersey. John List asesinó a su madre, su esposa y sus 3 hijos dentro de su casa en Westfield y se mantuvo fugitivo por casi 18 años. De hecho, hay quienes creen que él pudo ser el perpetrador del asesinato de Janet de Palma. Toda esta serie de acontecimientos ejerció una particular influencia en la cultura estadounidense de esos años. Por una parte, fortaleciendo la creencia colectiva en una fuerza siniestra, incomprensible y desconocida. Y por otra, acrecentando el temor de los ciudadanos ante crímenes como el cometido por John List. Estas situaciones, rumores y teorías, muchas veces infundadas, ensombrecieron la investigación del caso Janet de Palma, un crimen que por décadas se mantuvo archivado, visto bajo la mira equivocada y sin justicia para Janet y su familia. A la fecha de hoy no se conoce con certeza el curso de los acontecimientos que provocaron la muerte de Janet. No obstante, algunos investigadores y personas cercanas a la familia de Palma han tratado de encontrar las respuestas que por años se han mantenido en las sombras. Una de las hipótesis que se han presentado a lo largo de estos años es que la causa del deceso de Janet pudo ser una sobredosis. Sin embargo, recordemos que en los análisis forenses practicados a su cuerpo no se encontró ninguna sustancia tóxica, a excepción de los altos niveles de plomo hallados en sus restos. La hipótesis mencionada plantea que Janet se habría reunido esa noche con amigos o conocidos, y que durante esta convivencia ella se habría intoxicado, siendo abandonada por las personas que la acompañaban en el lugar en el que fue encontrada 6 semanas después. Pero ante esto es fundamental tener presentes los resultados de los informes toxicológicos que le fueron practicados. El hecho de que no apareciera rastro alguno de drogas en su sistema podría implicar que la sustancia utilizada era muy inusual y que una prueba de toxicidad con estándares normales no la detectaría, lo que, en opinión de algunos expertos y seguidores del caso, parece poco creíble. Una segunda hipótesis planteaba que el caso de Janet de Palma se trataba de un crimen de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando esa tarde Janet salió de su casa para tomar el tren, se topó con alguien que ya tenía previsto cometer un crimen. Dicho de otra forma, un criminal que ya tenía contemplado acechar a su víctima esa noche y que, por alguna razón, Janet habría sido el blanco de sus malvadas intenciones. Como parte de esta conjetura, se ha sostenido que Janet pudo haber sido asesinada por Richard Cottingham, el hombre que le quitó la vida a Mary Ann Pryor y Lorraine Kelly, quienes, al igual que Janet, fueron encontradas en áreas boscosas. Otro dato que se ha mencionado en el transcurso de los años es que la tarde en que Janet salió de su casa hizo autostop en Springfield y que a raíz de ello habría desaparecido. La tercera hipótesis que se ha expuesto consiste en un acto criminal dirigido, es decir, que esa tarde del 7 de agosto de 1972 alguien vigiló y persiguió a Janet con toda la intención de hacerle daño. De acuerdo con este planteamiento, una persona cercana a Janet, ya sea un amigo, compañero de clase o de su iglesia, o una persona que ocasionalmente la veía, se habría obsesionado con ella y estos sentimientos pudieron originar un perverso plan en contra de Janet de Palma. Aunque estas piezas han tratado de ser unidas para encontrar indicios que lleven a una pista objetiva, muchas de ellas parecían no encajar durante varios años, haciendo más complejo el enredado rompecabezas de un crimen sin resolver. A finales de la década de 1990, la revista Weird NJ puso nuevamente sobre la mesa el caso de Janet de Palma. De acuerdo con sus principales editores, decidieron hacerlo luego de recibir varias cartas anónimas acerca de lo sucedido en 1972. Esta revista comenzó a publicar detalles de la investigación, así como posibles pistas proporcionadas por los informantes anónimos. Incluso llegaron a solicitar el expediente oficial del caso al Departamento de Policía de Springfield, recibiendo como respuesta que tal expediente se había perdido debido a las inundaciones provocadas por el huracán Floyd en 1999. Sin embargo, tanto Mark Moran, editor y cofundador de la revista, como Jesse Pollack, corresponsal de la misma, no desistieron en sus esfuerzos para dar claridad al caso. Moran y Pollack se asociaron para escribir el libro Muerte en los dientes del diablo, el extraño asesinato que conmocionó a los suburbios en Nueva Jersey. En esta publicación, los autores hablan de probables sospechosos previamente desconocidos y señalan que podrían existir conexiones entre lo sucedido con Janet y otros asesinatos sin resolver. Pese a los esfuerzos realizados, hasta entonces mucha de esa posible evidencia permanecía sin sustento, pues los investigadores no lograron tener acceso al expediente oficial del caso hasta el año 2021. Antes de continuar, es importante saber que a la investigación emprendida por los periodistas Moran y Pollack se sumó Roy Zajesky, hijo de la hermana mayor de Janet de Palma. En febrero de 2021, el expediente del caso fue finalmente entregado a Jesse Pollack. Este informe oficial incluía fotografías de la escena del crimen, mismas que resultaron totalmente reveladoras. Las fotografías de la escena del crimen fueron revisadas cuidadosamente por los periodistas, y las conclusiones a las que llegaron modificarían drásticamente la perspectiva que se tenía del caso de Janet de Palma desde hacía casi 50 años. Como hemos de recordar, gran parte de los rumores que comenzaron a girar en torno a la muerte de Janet surgieron a raíz de testimonios que afirmaban que, junto a su cuerpo, fueron encontrados elementos extraños que parecían estar relacionados con el ocultismo. Sin embargo, cuando los periodistas Moran y Pollack hicieron una rigurosa revisión de las fotografías de la escena, se percataron de que las supuestas cruces hechas de palos y ramas, así como el contorno que supuestamente había sido formado alrededor del cuerpo como un ataúd, no aparecían en las fotografías. Asimismo, los rumores en torno al hallazgo de restos de animales cerca del cuerpo de la joven también resultaron ser falsos, pues en las imágenes de la escena del crimen no se observa nada de ello.
Con base en la revisión realizada por los investigadores independientes, se concluyó que el objeto más parecido a una cruz encontrado cerca de Janet constaba de 2 ramas de árboles podridos que, al parecer, ya estaban ahí antes de que Janet de Palma fuera dejada en ese sitio. Durante todos estos años se insistió en que alrededor de Janet se hallaron objetos como troncos de madera colocados intencionalmente para formar el contorno de un ataúd. Pero cuando Moran y Pollack analizaron el diagrama de la escena del crimen dibujado por el investigador Glenn Owens, consideraron que esos rumores fueron exagerados, pues las ramas que podían observarse alrededor de Janet de Palma formaban algo más o menos parecido a un rectángulo abierto y no a un trapezoide, como algunos medios aseveraban en 1972. Otro de los aspectos que llamó la atención de Moran y Pollack fue el que en la escena no se observara evidencia de una convivencia, reunión o fiesta de la que Janet pudiera haber sido parte en ese sitio. Y es que por muchos años la policía de Springfield aseguró que la zona del hallazgo era comúnmente utilizada por los jóvenes como un lugar de reunión. Para las autoridades, la hipótesis que proponía que Janet pudo sufrir una sobredosis en el lugar y ser abandonada por sus acompañantes resultó aceptable por bastante tiempo. No obstante, para los periodistas Moran y Pollack, lo que se observaba en las fotografías no coincidía con tal hipótesis. En la carpeta de investigación, los periodistas Moran y Pollack encontraron un dato que no se había difundido y que podría ser determinante para desentrañar lo sucedido con Janet de Palma. De acuerdo con el informe policíaco, el contenido del bolso que Janet llevaba ese 7 de agosto fue encontrado a poco más de 2 metros al sur del lugar en donde fue hallada. Los objetos que Janet llevaba en su bolso fueron encontrados tirados y apilados sobre la tierra. Según consta en el registro, los artículos que pertenecían a la joven y que se hallaron cerca de la escena eran los siguientes: un paquete de pañuelos Marcal, un inhalador Bic, un pequeño lápiz labial, un peine, una llave colocada en un anillo, un estuche con sombras para los párpados y un frasco transparente con una sustancia desconocida. Este frasco parecía una botella de un medicamento llamado coricidin. Cabe decir que, cuando Janet desapareció, su madre dijo a la policía que su hija tenía un resfriado, por lo que se cree que dicho frasco contenía coricidin, un medicamento antigripal. Pero, ¿qué es lo que llama mayormente la atención respecto al hallazgo de las pertenencias de Janet? Aunque muchos de los artículos que Janet llevaba consigo fueron encontrados, su bolso y su billetera no estaban por ningún lado y nunca fueron recuperados. Para los periodistas Moran y Pollack, es muy probable que el asesino de Janet de Palma se llevara estas pertenencias de la joven. Aunque esta información logró dar cierta claridad al caso, más preguntas surgieron a raíz de la misma. ¿Qué relación tuvo el robo del bolso y la cartera con la muerte de Janet de Palma? ¿Por qué las autoridades afirmaban que el expediente del caso Janet de Palma se había destruido con el paso del huracán Floyd en 1999? ¿Y por qué dentro del mismo departamento de policía de Springfield se promovió que lo sucedido con Janet tenía tintes ocultos, si las fotografías de la escena no evidenciaban de forma contundente tal situación? El oficial jubilado Donald Short, quien era patrullero de la policía de Springfield cuando se hizo el hallazgo de Janet de Palma y que además estuvo en la escena del crimen, declaró en 2019 no creer en los informes que intentaron vincular la muerte de la joven con un sacrificio oculto y el satanismo. De acuerdo con el testimonio de Short, él consideró que esos rumores comenzaron luego de que algunos agentes de la policía se comunicaran por radio mientras se hallaban escalando la cantera cercana al sitio del hallazgo. Y entonces, uno de esos agentes vio alguna roca o piedras pequeñas alrededor de Janet e hizo el comentario de que parecían cosas de Satanás. El oficial jubilado declara que no había ningún símbolo de ese tipo y que durante esos días se divulgaron muchas teorías y especulaciones. Lo que él cree, por la posición en que fue encontrada Janet, es que la joven fue víctima de una sobredosis.
de lo cual sabemos no hay evidencia en el informe forense. Este oficial ha señalado que alguien tuvo que haber estado con Janet, ya que la joven llevaba puestas unas sandalias, y desde su punto de vista y su propia experiencia al subir por esa colina, habría sido muy difícil que ella subiera con ese calzado. Declaró también que cuando los hechos tuvieron lugar, la policía supo que algunos jóvenes que se juntaban con Janet eran adictos a las drogas. Por otro lado, Edward Salzano, investigador privado y residente de Springfield, se ha acercado al caso desde sus inicios y actualmente administra la página de Facebook Justicia por Janet de Palma. En los últimos años, Salzano se ha dedicado a buscar respuestas en torno a lo sucedido con Janet. Él no cree que la joven muriera por una sobredosis, pero sí considera que sus amigos o conocidos tuvieron que ver con su muerte. Ha cuestionado también el hallazgo realizado por el perro, pues, contrario a la versión oficial, él cree que alguien pudo haber colocado el brazo de la joven cerca de los apartamentos para que el cuerpo fuera localizado. A 47 años de lo sucedido, en 2019, Roy Zajeski, sobrino de Janet de Palma, declaró en una entrevista con My Central Jersey que no creía que nada de lo que se dijo acerca del ocultismo fuera cierto, sino que todo se debió al sensacionalismo de la prensa. Aseguró también estar convencido de que la muerte de su tía no se debió a una sobredosis. Él cree que Janet de Palma fue asesinada y manifestó tener la esperanza de que, a pesar de los años transcurridos, el caso aún pueda resolverse. Roy Zajeski nunca conoció a su tía Janet, pero en su memoria se halla vivo el recuerdo del retrato de esa joven que siempre permaneció así, en plena juventud, en sus 16 años. Un retrato que siempre estuvo en la mesa de la sala de su madre, convirtiéndose en una presencia que se mantuvo en su vida y que la marcó aún sin haberla conocido. A 50 años de los hechos, el caso de Janet de Palma se mantiene abierto, pues pese a todas las situaciones y rumores que han ensombrecido el camino hacia la verdad, aún hay quienes esperan que ésta sea encontrada en memoria y para justicia de Janet.